Se acabó Primera Tesalonicenses y seguimos con Segunda Tesalonicenses. Si el Señor lo permite, estaremos ahí varios meses estudiando esta carta. Me estaba haciendo esta pregunta a medida que estaba estudiando esta carta, de ¿qué es una iglesia ejemplar? ¿Cuál es una iglesia ejemplar? ¿O qué define a una iglesia ejemplar? A veces podemos llegar a pensar que una iglesia ejemplar es aquella que está bien organizada, con diferentes ministerios, todos encargados en diferentes personas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, los adultos, diferentes actividades, el coro, el grupo de alabanza, una iglesia con una buena estrategia, con grandes objetivos, con un gran calendario, ¿verdad?, de actividades donde todo el mundo tiene su lugar y su participación. A veces podemos pensar que una iglesia ejemplar es aquella que tiene una gran repercusión social, es aquella que está fuertemente involucrada en la comunidad, colaborando, una iglesia que es relevante para la sociedad. Y todos estamos de acuerdo, creo, a estas alturas del estudio, que Tesalónica era una iglesia ejemplar. Era una iglesia que tenía buena reputación, era una iglesia que estaba bien considerada, un buen testimonio. Hemos estado estudiando en toda la carta de Primera Tesalonicenses, una iglesia modelo. Pablo está constantemente elogiándola en diferentes versículos de Primera Tesalonicenses. Pero a la vez Pablo, como estudiamos, no solamente los alaba y los elogia, sino que también les exhorta a crecer en santidad, ¿verdad? Como creyentes necesitamos seguir creciendo y madurando espiritualmente. Si recordáis, el enfoque de Primera Tesalonicenses es precisamente este. Sois una iglesia ejemplar, pero seguir creciendo, seguir madurando espiritualmente. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y a lo largo de toda la primera carta pone siempre la perspectiva de la venida de Cristo. Cristo viene y vamos un día a encontrarnos con nuestro Señor. En esta mañana vamos a comenzar el estudio de la segunda carta que Pablo escribe a esta iglesia ejemplar. Habían pasado algunos meses, no demasiados meses, probablemente menos de un año desde que Pablo escribió la primera carta. Pablo continúa en Corinto. ¿Recordáis? Pablo está en Corinto, es desde ahí donde escribe Primera Tesalonicenses. Pablo estuvo en Corinto 18 meses, así que en ese periodo escribe las dos cartas. Esta segunda carta la escribe porque recibe la información de que los creyentes están desalentados, están sufriendo duramente, están siendo perseguidos, están siendo afligidos. Muchos de ellos están siendo incluso confundidos porque de alguna manera esperaban ese alivio, ese reposo, ¿verdad?, que vendría con la venida de Cristo. Pero lo que estaban viviendo era todo lo contrario. Estaban viviendo una fuerte tribulación, una fuerte persecución. Además, entre ellos había algunos que estaban enseñando erróneamente que esa tribulación era ya el día del Señor, el día de la gran tribulación. Así que Pablo escribe esta carta, Segunda Tesalonicenses, para fortalecerles, para animarles, para consolarles y también para corregir de que no ha llegado todavía el día del Señor. Es necesario que se cumplan una serie de eventos que estudiaremos, si Dios lo permite, en el capítulo 2. Pero Pablo escribe esto a una iglesia ejemplar que está viviendo perseguida en la sociedad y les escribe para animarles, confortarles. Y Pablo comienza su carta elogiando a la iglesia, con esta alabanza en los primeros versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Así que os invito a que demos lectura a los 5 primeros versículos del capítulo 1 en Segunda Tesalonicenses. Dice
el primer versículo, 2 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Bueno, los versículos 1 y 2, ¿verdad?, presentan este saludo inicial del apóstol Pablo en esta carta, prácticamente idéntico a lo que estudiamos en su día en la primera carta, en los primeros versículos. Esto era algo común en las cartas, ¿verdad? Presentarse, decir quién es el autor, a quién va dirigida la carta, y ese saludo breve, ¿verdad?, que encontramos en el verso 2, gracia y paz a vosotros. Pablo, Silvano, quien era Silas, ¿verdad? Silas es su forma griega, encontramos esto en Hechos 17, como ellos son los que testifican, estando ahí en Tesalónica. Pablo, Silas y Timoteo son los que dirigen esta carta a la iglesia en Tesalónica. Consideramos esto también la vez pasada, pero es bueno recalcarlo, que aunque los tres están dirigiendo esta carta, el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Y vemos esto, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 17, donde Pablo dice, la salutación es de mi propia mano, y mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Así que aunque la carta tiene el apoyo, ¿verdad?, de estos tres colaboradores, de Pablo, Silas y Timoteo, la carta, su autor, inspirado por el Espíritu Santo, es el apóstol Pablo. Dirige esta carta a los tesalonicenses. Es interesante notar ahí, como dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Nos hace recordar eso, ¿verdad? Que la iglesia es en Dios, no es una institución humana, no es una organización humana. La iglesia es de Dios, es un organismo vivo, es de Dios, depende de Dios. Dios es el origen, Dios es quien instituye la iglesia. Además vemos como Pablo incluso menciona en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y recordamos que la iglesia ha sido comprada por Cristo. Él es quien compró a la iglesia mediante el sacrificio en la cruz. Cristo es además la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y luego en el versículo 2, este saludo común también del apóstol Pablo, gracia y paz, esta expresión sincera de buen deseo para que sus hermanos disfruten de la gracia que solo Dios da, este favor inmerecido de Dios. Y también la paz, ¿verdad? La paz que solo Dios otorga. Gracia y paz. Y el apóstol, a partir del verso 3, comienza el contenido de su carta con estos versículos de gratitud a Dios. En este caso es una gratitud a Dios por la vida espiritual de estos hermanos, por la vida espiritual de los tesalonicenses. Y en estos versículos, del 3 al 5, Pablo reconoce que Tesalónica es una iglesia ejemplar. Notar en el verso 3 que dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Y luego más adelante en el verso 4 reitera la misma idea y dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Esto es una iglesia ejemplar. Este es el apóstol Pablo diciendo, debemos dar gracias a Dios por vosotros y nos gloriamos en vosotros. Hablamos con orgullo de vosotros en todas las iglesias. Así que en esta mañana
al estudiar estos versículos, quisiera que viésemos este modelo de una iglesia ejemplar y viésemos en concreto 3 cualidades de una iglesia ejemplar, con el propósito, hermanos, de que podamos ser fortalecidos, ¿verdad?, a imitar esto y a perseverar también en la vida cristiana. 3 cualidades de una iglesia ejemplar. La primera cualidad la encontramos en el verso 3, y es que una iglesia ejemplar se caracteriza por una fe que crece. Una fe que crece. Notar verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Aquí está el apóstol Pablo comenzando su carta con esta sección de gratitud, ¿verdad? Esto es lo que hace él comúnmente. Lo encontramos también en la primera carta, en 1 Tesalonicenses. Pablo da gracias, pero llama algo la atención en este versículo. No solamente Pablo da gracias, sino que Pablo reconoce su deber de dar gracias. Notar que él dice, debemos siempre dar gracias a Dios. Pablo reconoce su obligación, su deber. Debemos dar gracias a Dios. Es nuestra obligación. Ahora esto nos hace recordar, ¿verdad? Capítulo 5, 1 Tesalonicenses, donde Pablo da este mandato de dar gracias en todo. Pablo sabe esto, que debemos de ser agradecidos. Pero ¿por qué? ¿Por qué Pablo siente este deber y obligación de dar gracias a Dios por esta iglesia? Y esto muestra la evidencia de la vida espiritual de esta iglesia, del crecimiento espiritual de los tesalonicenses. Este crecimiento espiritual era algo tan obvio, tan manifestado, tan notable en la iglesia, que el no dar gracias a Dios era algo incorrecto para Pablo. Sería una ingratitud por parte de Pablo el no dar gracias a Dios por la vida espiritual de los tesalonicenses. Notar, repite la misma frase en el capítulo 2, verso 13, donde dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo aquí reconoce su obligación de dar gracias a Dios por la vida espiritual de la congregación, pero es que además esta es la contestación de las oraciones de Pablo. Pablo había estado orando en su primera carta, si regresáis unas páginas atrás, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, esta es la oración de Pablo, verso 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y ahora Pablo está evidenciando la respuesta a sus oraciones. ¿Cómo no ser agradecido a Dios? Si eso es lo que has pedido, si eso es lo que has orado. Así que Pablo reconoce su deber, su obligación de dar gracias. Notar de nuevo que Pablo manifiesta aquí, debemos dar gracias a Dios. Y esto es clave, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios por vosotros, pero las gracias son a Dios. Él está agradecido a Dios porque Dios es el que hace crecer la iglesia. Dios es el que hace madurar la iglesia. La obra es una obra de Dios. Y Pablo reconoce su gratitud a Dios. Es Dios quien sostiene a los tesalonicenses, ¿verdad? Es Dios quien les hace perseverar. Además, Pablo añade ahí, verso 3, debemos siempre, esta es una gratitud constante, este deber constante de estar permanentemente dando gracias a Dios por la vida espiritual de estos hermanos.
Y la evidencia de su crecimiento espiritual hace apropiada y necesaria la gratitud a Dios. Fijaros cómo lo dice Pablo aquí. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Esto es lo apropiado. Esto es lo adecuado. Esto es lo propio, lo justo. Nosotros estábamos orando por vosotros, orando por vuestro crecimiento. Dios ha producido ese crecimiento en vosotros y es justo, es apropiado que seamos agradecidos a Dios. ¿Por qué? Porque vuestra fe va creciendo. Y este es el punto aquí de este versículo. La fe de los tesalonicenses está creciendo, está aumentando grandemente. Y el verbo crecer aquí tiene este sentido de crecer de una manera extraordinaria, de una manera sobresaliente, más allá de toda expectativa. Es un crecimiento obvio que está siendo ahí en la iglesia, que es notable. La fe de los tesalonicenses crece. Y habla además de que es una acción continua, es algo constante que están evidenciando los tesalonicenses. Vuestra fe está creciendo grandemente, de una manera sobreabundante. El conocimiento que los tesalonicenses tienen de la voluntad de Dios y la confianza, ¿verdad?, que estos tesalonicenses tienen puesta en Dios, es la fe que está caracterizándoles en su madurez espiritual. Recordar, hermanos, los tesalonicenses no están en Cancún, en la playa. Los tesalonicenses están siendo perseguidos, están siendo maltratados, están siendo afligidos, están bajo tribulación y persecución hasta tal punto de que piensan que están viviendo el día del Señor. Pero su fe era una fe notoria, era una fe que crecía cada día. Esto es una iglesia ejemplar, una iglesia que se evidencia por una fe que crece, aún en medio de la adversidad, ¿verdad? Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la aflicción, mantiene su confianza en Dios. Sigue firmemente confiando en Dios. Y hermanos, la fe crece no por una cuestión mística. La fe crece porque conocemos más a Dios. ¿Cómo vamos a confiar en alguien al que no conocemos? A veces oramos, ¿verdad? Señor, dame más fe. Pero no hacemos nada para conocer más a Dios. ¿Cómo va a crecer nuestra fe si desconocemos cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a mantener nuestra fe creciendo si no conocemos cuáles son las promesas de Dios? Y en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, es, hermanos, nuestro conocimiento de Dios, es nuestro conocimiento de la palabra, es nuestro conocimiento del carácter de Dios que va a hacer que podamos permanecer, que va a hacer que podamos perseverar, que va a hacer que podamos aumentar nuestra fe, porque confiamos en Dios. Queremos que nuestra fe crezca, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo para conocer más a Dios? ¿Cuántas veces estamos leyendo la palabra por la semana? ¿Cuántas veces estamos aprendiendo del carácter de Dios, de los atributos de Dios? ¿Cuántas veces estamos viendo cuáles son sus promesas para sus hijos? Y a veces, hermanos, la realidad es que no conocemos cómo es nuestra fe hasta ese momento en el que somos probados. No sabemos, pensamos que quizás llevamos 10 años en la vida cristiana o 20 años o hemos nacido en una familia cristiana y nos creemos fuertes y maduros en la fe. Pero solo en ese momento, ¿verdad?, de prueba, cuando eres afligido, cuando eres atribulado, ahí es donde se evidencia tu fe. Y eso es lo que estaba pasando en Tesalónica.
Estaban siendo afligidos, perseguidos, y el resultado ¿qué era? Una fe firme, una fe creciendo, una fe progresando, y de una manera extraordinaria. ¿Recordáis el pasaje del apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 1, verso 6? Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Ese es el propósito de las pruebas en la vida, ¿verdad? ¿Queremos una fe que crece? Que Dios va a mandar pruebas a tu vida. Dios va a mandar dificultades, Dios va a mandar tribulaciones a tu vida, para que en ese momento de tribulación tú sigas confiando en Dios, sigas poniendo tu confianza en el carácter de Dios, en las promesas de Dios, en un Dios que es fiel, en un Dios que es inmutable, y así tu fe va a crecer y va a ser notable. ¿Estás seguro que quieres que tu fe crezca? Una iglesia ejemplar se evidencia por una fe que crece. En segundo lugar, el pasaje nos muestra también una segunda cualidad de una iglesia ejemplar. La encontramos al final del verso 3. No solamente una fe que crece, sino también, en segundo lugar, un amor que abunda. Un amor que abunda. Verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. De nuevo aquí el apóstol Pablo destaca el amor de los tesalonicenses. Y si habéis estado en los estudios pasados de Primera Tesalonicenses y podéis repasarlo, Pablo constantemente destaca el amor de los tesalonicenses. Esta iglesia era un ejemplo en su amor los unos para con los otros. Y su amor, vemos aquí que ahora continúa abundando, sigue creciendo más y más, se sigue manifestando, se sigue haciendo presente y notorio entre los hermanos. Llama la atención que Pablo dice el amor de todos y cada uno de vosotros. Literalmente dice el amor de cada uno de todos vosotros. Y de alguna manera está Pablo enfatizando la particularidad de cada uno. Este es el amor de cada uno de vosotros, que está manifestándose a todos. Cada hermano de la iglesia está aquí expresando su amor de Cristo. Y a su vez toda la iglesia está experimentando el amor de Cristo, el amor fraternal. Hermanos, esta es la realidad de la vida cristiana. No hay vida cristiana sin amor. De hecho, el amor es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Gálatas 5:22, fruto del Espíritu es amor. No hace falta seguir porque ya lo encontramos en primer lugar. Pero es que además Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Así que si eres hijo de Dios, Dios ha puesto el Espíritu Santo en tu vida y ha puesto el amor de Dios en tu vida. ¿Para qué? ¿Para que lo encierres y lo guardes? El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, verso 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es que, mira, ni siquiera es tu amor. Es que Dios te ha salvado, ha puesto el Espíritu Santo en tu vida, ha puesto su amor en tu vida para que ames a los demás. Es que no tienes nada tuyo, no es nada mío. Pero hay un mandato aquí: amémonos.
unos a otros. El amor fraternal define al Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo continúa ahí en el verso 7, 1 Juan 4, verso 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Notar, es un argumento perfectamente lógico. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios, es hijo de Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Por tanto, el que ama a su hermano es aquel que es nacido de Dios, es aquel que conoce a Dios, es aquel que es hijo de Dios. No puedes decir que amas a Dios y que aborrecer a tu hermano. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios y no es nacido de Dios. La vida cristiana se define en amor. El amor fraternal llena por completo la iglesia. Continúa el apóstol Juan ahí en 1 de Juan capítulo 4, luego a partir del verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y fijaros cómo termina ahí el pasaje en 1 de Juan 4, 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor fraternal debe de gobernar por completo la iglesia. Y esto es lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Por eso Tesalónica era una iglesia ejemplar. Porque su amor abundaba. El amor de cada uno de los hermanos, el amor de cada uno y de todos estaba siendo notable y abundando en aquella congregación. El amor fraternal evidencia la vida espiritual de los hijos de Dios y esto es un fruto, es el fruto del Espíritu. Amamos al Señor, ¿verdad? Cuando nos amamos también en el Señor. El Señor Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué es? Que tenemos que amarnos para que así el mundo nos conozca. Esta no es la idea de este versículo. Jesús lo que está diciendo es un hecho. El mundo conocerá, esto es lo que pasaba en Macedonia, en Acaya, en todo alrededor de Tesalónica. La gente estaba viendo que se amaban. Esta era una evidencia de los hijos de Dios. Los hijos de Dios se aman fraternalmente. Y en esto el mundo va a conocer que sois mis discípulos. En esto el mundo va a conocer que somos la familia de Dios. En esto el mundo va a conocer que somos la iglesia de Dios. ¿En qué? En que nos amamos. Nos amamos. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones y esto fluye porque es el fruto en el Espíritu. ¿Cómo estamos evidenciando ese amor a nuestros hermanos? Porque Pablo está hablando aquí de un amor que es evidente. Pablo está en Corinto, Pablo no está en Tesalónica. Pero Pablo ha oído, ¿verdad?, acerca del amor de estos hermanos. Es un amor evidente, es un amor que abunda, es notable. No es algo que simplemente le han dicho, sino que es algo que todo el mundo está observando. ¿Qué estamos haciendo para amar a nuestros hermanos? Es interesante notar que una de las razones por las que no debemos dejar de congregarnos, en Hebreos 10, versículos 24 y 25, es precisamente para estimularnos al amor. ¿Cómo podemos mostrar amor, verdad, si no nos congregamos? Hermanos, el amor no solamente es algo que se dice, el amor es algo que se manifiesta.
Y no solamente mediante el saludo, ¿verdad? Considerábamos unos domingos atrás cómo ese saludo es una manifestación, ¿verdad?, del amor fraternal. Pero no solamente es por medio del saludo, el amor se manifiesta por medio de la oración, orando por tus hermanos. El amor se manifiesta también exhortando a tus hermanos, amonestando a tus hermanos, por medio del compañerismo, por medio de la paciencia los unos con los otros. Estudiamos todo esto en el capítulo 5. Una iglesia ejemplar se evidencia en un amor que abunda. Una fe que crece, un amor que abunda. Y en tercer lugar, una iglesia ejemplar también se caracteriza por una perseverancia que permanece. Una perseverancia que permanece. Fijaros, verso 4 y 5. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La iglesia en Tesalónica estaba siendo perseguida. La iglesia en Tesalónica estaba sufriendo persecución, tribulación, angustia, todo tipo de aflicción por causa del Evangelio. Esta situación, de hecho, es lo que gobierna toda la epístola. Una iglesia que está sufriendo en persecución. Y Pablo destaca y aquí, en estos versículos, y alaba cómo en medio de esa persecución los tesalonicenses están perseverando, hasta el punto, hermanos, de que Pablo se siente orgulloso de los tesalonicenses. Fijaros cómo dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Verso 4, mostráis una actitud ejemplar, vuestra firmeza, vuestra fe, vuestra perseverancia, estáis perseverando en medio de la aflicción. Sois un ejemplo para las iglesias de Dios. Este es el mensaje de Pablo. No sé si alguna vez recibiremos un mensaje como ese. Sois un ejemplo para las iglesias de Dios. Sois una iglesia ejemplar. De manera que, dice Pablo, nosotros mismos. Esto ya no es algo que los demás dicen. Recordáis que el testimonio de los tesalonicenses había llegado más allá, había llegado a Acaya, había llegado a toda la región de Macedonia. Mucha gente, muchas iglesias hablaban del testimonio de los tesalonicenses. Pero ahora Pablo está aquí diciendo, nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros, nos gloriamos en vosotros, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La fe se refiere aquí a la confianza en Dios, ¿verdad? Hablábamos antes acerca de esto. Cuando confiamos en el carácter de Dios, confiamos en la palabra de Dios, confiamos en las promesas de Dios. Esa es nuestra fe. Y la paciencia se refiere aquí, tiene la idea de la capacidad de soportar, de sobrellevar, de resistir las dificultades. Es eso que permanece firme frente a la tentación. Es la resistencia frente a la presión cuando somos presionados o cuando estamos sufriendo. Se traduce como constancia en 1 Tesalonicenses 1:3. Es esta idea de perseverar en medio de la tribulación. Pero, hermanos, no habla de resignación. No es la idea de, bueno, esto es lo que toca. Y como toca, hay que vivirlo. O esa frase que usamos mucho, bueno, no me queda otra que pasar por esto. No es esa idea, hermanos. Eso es vivir resignado.
Pablo está hablando de paciencia, de perseverar, no de estar quejándose por lo que estás viviendo, no de vivir resignado, sino de comprender de que Dios está al control y Él es soberano. Su mano soberana es la que está afligiendo a los tesalonicenses. Acompañarme a Hebreos, capítulo 10. Porque precisamente Hebreos, el autor está escribiendo a unos hermanos que están abandonando la fe. Y precisamente el enfoque es perseverar en la fe. La evidencia de una fe genuina se muestra en la perseverancia. Y fijaros cómo en el capítulo 10, verso 32, el autor exhorta a estos lectores y dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Verso 35, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La perseverancia, esta paciencia, la fe de los tesalonicenses, que estaban mostrando una iglesia que persevera, aún en medio de las persecuciones, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de todo lo que ellos estaban padeciendo y sufriendo. Y hermanos, no eran pocas, no simplemente era un insulto o una cosa aislada, no eran pocas. Notar que Pablo lo menciona en plural. Verso 4, 2 Tesalonicenses 1:4. En todas vuestras persecuciones y tribulaciones, estas son varias, son muchas. De hecho, Pablo habla de todas las persecuciones. Y la idea de persecuciones aquí se refiere a opresiones. Estaban siendo hostigados, estaban siendo acosados, algunos metiéndolos en la cárcel, algunos incluso siendo apedreados y algunos incluso dándoles muerte. Esas son las persecuciones que estaban sufriendo. Y las tribulaciones, habla aquí de una aflicción intensa. Es esta idea para aquellos que lo habéis hecho alguna vez cuando se hace el vino, ¿verdad? Cómo se presionan las uvas en el lagar, ¿verdad? Se presiona, se hace una presión intensa. Es esa misma idea, esa es la tribulación, esa es la aflicción, eso es lo que te presiona intensamente. Cuando estaban siendo acusados de traición a César, a sus gobernantes. Estaban siendo amenazados, presionados, no hagáis esto, no digáis esto. Si decís esto os vamos a matar, os vamos a perseguir. Pablo ya les había advertido, ¿verdad?, de que iban a sufrir tribulación. Y esta es otra realidad de la vida cristiana. Pablo ya les había advertido de que iban a sufrir tribulación. Si lo veis en el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, verso 4. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis.
Pablo ya les había advertido, vamos a pasar tribulaciones, esto es algo normal. La tribulación es inevitable, hermanos, que no suframos como cristianos. El creyente está destinado, está designado, está puesto para sufrir aflicción. Volver la vista al versículo 3, Primera Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Hemos sido puestos para ser atribulados, para ser afligidos. Esta es la realidad de la vida cristiana. No es algo aleatorio. La aflicción, el sufrimiento no es algo opcional para el creyente. El sufrimiento acompaña la vida del creyente. Hermanos, el sufrimiento no es una muestra de que Dios te ha dado una patada y te ha abandonado. Es precisamente lo contrario. Que Dios está probando tu fe, que Dios está perfeccionando tu vida. Es el sufrimiento lo que muestra la mano de Dios. Y el Evangelio produce persecución, el Evangelio produce sufrimiento en nuestra vida. Esto ya lo dijo Jesús cuando enseñó la parábola del sembrador, ¿verdad? Y habló de esa semilla que cayó entre pedregales. Y Jesús dice, la tribulación y la persecución vienen por causa de la palabra. O cuando Pablo escribe a los Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esto es lo que causa el Evangelio. Viene sufrimiento por el Evangelio. El Evangelio produce persecución en nuestras vidas, produce sufrimiento. Y los tesalonicenses estaban siendo fuertemente afligidos. La persecución para ellos no había disminuido. ¿Recordáis cuando el Evangelio llega a Tesalónica? Que se forma una turba en la ciudad, los empiezan a acusar de traición a César. De hecho, Pablo y Silas y Timoteo tienen que salir de esa ciudad. Tienen que huir. Pero allí quedan, ¿verdad? Los Jasón y otros creyentes sufriendo en Tesalónica. Ahora estamos meses más tarde, la aflicción no ha disminuido. Todo lo contrario, esto se ha intensificado. Pero esta iglesia es un ejemplo para el resto de las iglesias. Es una iglesia que aún así está perseverando, está siendo paciente, está soportando la aflicción, está firme, confiando en la voluntad de Dios. Y notar el verso 5, 2 Tesalonicenses 1:5, que esto era para demostración del justo juicio de Dios. Las persecuciones, hermanos, las tribulaciones que estos creyentes estaban soportando eran una evidencia, eran una demostración, eran una prueba del justo juicio de Dios. O sea, el hecho de que los creyentes estuviesen sufriendo persecución era evidencia del justo juicio de Dios. Este justo juicio de Dios es una referencia al juicio futuro antes del establecimiento del reino milenial. Vamos a estar considerando esto a partir del verso 6 en adelante.
como se describe ahí, cómo va a ser este juicio. Es un juicio justo porque es Dios quien dará a cada uno lo que es justo. Y puedes estar seguro de esto, porque estamos hablando de Dios. Dios dará a cada uno lo que es justo. Notar el verso 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo. Y tal aflicción, tal tribulación que estaban sufriendo en Tesalónica es necesaria. Por eso dice que esto es demostración del justo juicio de Dios. Es necesario que sufráis, que paséis tribulación para que el incrédulo reciba castigo y el creyente reciba reposo. Este es el justo juicio de Dios. Este es el consuelo y fortalecimiento de los tesalonicenses en medio de la tribulación. Sufrís, estáis pasando persecución, esto solamente está evidenciando el juicio de Dios que viene. Por eso esto consuela a los tesalonicenses en medio de esta situación, en medio de esta persecución. Hermanos, la palabra de Dios nos consuela. La palabra de Dios no nos quita el sufrimiento, pero nos da confort, nos da confianza para que nuestra fe crezca y para que podamos perseverar en medio de la aflicción. Además, añade Pablo, padecéis tribulación para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Sufrís aflicción para que finalmente seáis considerados dignos del reino de Dios. Este es el propósito del sufrimiento en nuestra vida. No que os hagáis dignos por medio de la tribulación o de la aflicción, no es el sufrimiento lo que hace que podamos ganar la salvación, no es la tribulación lo que hace que puedas como alcanzar un nivel en el cual ahora sí eres salvo. No te hace digno la tribulación, pero es la tribulación la que tiene el propósito de que seas considerado digno. Y hay una diferencia ahí entre ser digno o ser considerado digno. Sufrimos por causa de la salvación. Esto es lo mismo que Pablo enseñó, ¿verdad?, en Listra, Iconio, Antioquía, cuando allí dice en Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, es la perseverancia en la tribulación lo que prueba nuestra salvación. Es la perseverancia en la tribulación lo que prueba nuestra salvación. No nos salvamos porque perseveremos. Perseveramos porque hemos sido salvados. Y esta es la idea, aquí está evidenciando este justo juicio de Dios en el cual estos creyentes que están sufriendo aflicción van a ser considerados dignos de ese reposo. Ese es el justo juicio de Dios. Es precisamente la perseverancia en la aflicción lo que demuestra, ¿verdad?, que somos considerados dignos del reino de Dios. Es la perseverancia de los tesalonicenses en medio de esa persecución, en medio de esa aflicción, que señalaba a estos creyentes como dignos del reino de Dios. Su perseverancia era la evidencia de que debían ser considerados dignos. ¿Cómo estamos perseverando? Porque todos de alguna u otra manera estamos sufriendo. Esa es la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios. Todos en una u otra manera estamos siendo afligidos, atribulados, perseguidos, presionados. ¿Cómo estamos perseverando?
Para el creyente, hermanos, la aflicción, la tribulación es algo normal. No debes de extrañarte cuando estés siendo afligido. Padecemos por el reino de Dios. Así termina el verso 5. Por el cual asimismo padecéis. Padecéis por el reino de Dios. El creyente sufre por el reino de Dios. Su sufrimiento no le va a hacer ganar el reino. Su sufrimiento no va a hacer que gane la salvación. Sufrimos y padecemos porque en esa voluntad soberana de Dios, Él tiene el propósito, hermanos, de perfeccionarnos para su gloria. Para poder decir de una manera justa, en ese justo juicio de Dios, eres considerado digno del reino de Dios. Notar como el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o sea, no padecer por pecado, por nuestro pecado, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, en el propósito divino, el propósito perfecto de Dios, tiene el propósito de perfeccionarnos para su gloria. Una iglesia ejemplar se muestra en una perseverancia que permanece. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Te has hecho a veces esta pregunta? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Pues una cosa es leerla, otra cosa es hacértela. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Mira, está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en espada, en todas estas cosas somos más que vencedores. Dios tiene un propósito perfecto para los hijos de Dios, ¿verdad? Él tiene un propósito. Aún en medio de la tribulación presente, sufrimos por causa del Evangelio. No debe extrañarnos esto. Padecemos, es una evidencia de ese justo juicio de Dios, el cual Dios pagará a cada uno justamente. Perseveramos porque estamos mostrando que vamos a ser considerados dignos del reino de Dios. Esto es una iglesia ejemplar. Esta es la iglesia en Tesalónica. Una iglesia que manifiesta una fe que crece, una fe que abunda, que crece grandemente, un amor que abunda, que aumenta los unos para con los otros, una perseverancia que es firme, que permanece, que continúa aún en medio de la persecución. Y hermano, hermana, estás aquí en esta mañana, puedes reconocer, ¿verdad?, que la vida cristiana no es fácil. Si todavía estás aquí en esta mañana y
y todavía no conoces la vida cristiana y piensas que la vida cristiana va a solucionarte todos tus problemas, la vida cristiana no es fácil. No existe en la Biblia la idea de que un cristiano no sufre. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esa es una realidad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sean cuales sean tus circunstancias, las que sean que estás viviendo hoy, necesitas que tu fe crezca. Necesitas que tu confianza en Dios aumente, que sigas confiando y descansando en lo que Dios promete en su palabra, aunque no entiendas lo que sucede. Hermanos, necesitamos que nuestro amor abunde, porque necesitas a tu hermano que está a tu lado. Necesitamos a nuestros hermanos para la vida cristiana. Y necesitas que tu perseverancia sea firme, sea constante, porque vas a ser afligido, vas a ser atribulado, vas a ser perseguido. ¿Y cómo vas a responder? Vamos a orar para terminar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en tu palabra, en tus promesas, en tu carácter. Ayúdanos, Señor, aún en medio de la persecución, aún en medio de la tribulación, de las dificultades de la vida. Sea cual sea, Señor, la situación que vivamos, que podamos permanecer confiados en ti. Ayúdanos, Señor, para que nuestra perseverancia permanezca, esté firme, para que en ese día glorioso, en el cual Jesucristo sea manifestado, podamos ser considerados dignos del reino de Dios. Y obra, Señor, quizás en alguna persona que está aquí en esta mañana, que todavía permanece en esclavitud a su pecado, en rebeldía a tu voluntad, en desobediencia a tu evangelio. Quebranta, Señor, su vida, tráele al arrepentimiento, convéncele de pecado, de su absoluta necesidad de Cristo. Que Él pueda, Señor, poner su confianza en el único y suficiente Salvador, quien es el Señor, delante del cual toda rodilla se doblará. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.